Hola amigos, miren qué bonito. Acá estamos en nuestra sección de técnicas compartiendo este hexágono precioso, que vi un gráfico y me gustó para reproducirlo con mis colores bonitos. Ustedes saben que hay una página donde encuentran todo tipo de gráficos, todo tipo de tejido, todo lo que amamos. En realidad se encuentra de todo, pero siempre yo me refiero a mis tejidos divinos, ¿no? Y bueno, este es uno que he sacado de ahí, muy, muy lindo, precioso. Así que vamos a recrearlo aquí, en Hablemos de Magia. Miren qué belleza. Puede ser para mantas. Yo lo hice con lanas, obviamente mis colores, mis lanas preciosas. Y está muy bueno. Lo pueden hacer en hilo de algodón y también en un solo color. Tiene un diseño muy bonito. Hacen como una especie de abanicos. Muy, muy bonito, como un molinete, así, el efecto de las varetas. La verdad que está buenísimo para hacer, amigo, obviamente como me gusta el color, ahí mandando color, como siempre. Bueno, vamos a empezar. Yo tengo acá una hebra doble de esta lana como tipo bebé, que muchas veces me preguntan por estas lanas. Estas lanas yo las compro en madejas. Sé que en otros países las madejas se ven poco, así como en este tipo de lana, que es una lana acrílica. Es bien, bien finita porque se teje mucho prendas de bebé o se teje a máquina, bueno. Y la verdad que los colores de la marca esta que compro siempre son fantásticos. A mí me gusta utilizar la hebra doble más que una sola hebra que sea más gruesita. Por lo general, al buscar este grosor, que serán unos 2 milímetros quizás, 2 milímetros y medio, más de eso no pasa, buscan siempre una sola hebra. Está bien, está muy bien, porque son costumbres, son gustos de las personas. Yo soy fanática de mezclar mucho tipo de material, muchos colores, y bueno, a mí me divierte de esa manera. Entonces yo siempre tejo con estas hebritas dobles. Y para mostrar a ustedes los trabajos, la verdad que se ve fantástico. Se notan los puntos, se notan los colores, es una lana muy suave, si es para abrigarnos está fantástica, si la usamos simple para media estación está fantástico. Y si la queremos hacer más gordita, a mí me encanta y me divierte mezclar más hebras todavía con dos, hay veces tejo con más y es muy, muy divertido. Siempre saliendo de lo que uno ya conoce, de lo clásico. Entonces la idea es siempre jugar, divertirnos y crear. Y para crear tenemos que siempre ir buscando una cosita, otra cosita, ir agregando, en este caso que es el tejido. A mí me gusta hacer cosas diferentes, más allá de que conozcamos algún tipo de modelo, algún otro granny que sea el más clásico aún, que es bien cuadradito. Si nosotros ponemos un toque diferente, entonces ahí sí se nota y bastante que es algo fuera de lo común. Y la verdad que eso me divierte muchísimo. Y para el que le gusta lo clásico y lo convencional, lo que vemos siempre también es simple, es lindo, es divertido y seguimos tejiendo el crochet. Así que disfrútenlo de todas maneras, disfruten de este arte hermoso. ¿Qué tengo acá? Mi aguja número 4. Obviamente que parece muy gruesa para esta hebra tan finita. Pero bueno, ahí está también estas formas de usar las agujas y que no sean las exactas que nos pide cada empresa. Cuando venimos con un hilo y en el ovillo nos dice utilizar con el número tal, a jugar. Ustedes siéntanse incómodos a la hora de crear. No necesariamente tiene que ser específicamente el número que nos están pidiendo, porque por ahí nosotros queremos jugar a hacer un tejido, por ejemplo, no sé, aquí iría una aguja número 2,5 o 3 y ya está más que suficiente. Esta es una número 4. Quiero hacer un tejido más aireado, quiero hacer un tejido como más liviano, más caladito, listo, utilizo una aguja más grande. Y por lo contrario, si quiero hacer un tejido muy cerrado, muy apretadito, aunque use una hebra tan finita, puedo usar agujas más pequeñas, entonces el tejido me va a salir mucho más compacto, pero todo va a depender del proyecto. Así que bueno, basta de lata, basta de charla, nos ponemos a hacer esta belleza divina. Ustedes busquen colores,
yo acá tengo aquí unos repartidos, así que con esto vamos a iniciar. 5 cadenitas y hacemos un aro. Cierro en arito, entonces voy a hacer con estas cadenitas un anillo fijo. Ahí, siempre me va a quedar este huequito. Acá, dentro de este anillito, voy a tejer puntos bajos. Tejo 12 puntos bajos y cierro la hilera y voy a cambiar luego de color, porque esto es el centro de este hexágono. Me quedo tejiendo 12 puntitos. Acá ya cerré el anillito y corté la hebra. Como les decía, este centro va a ser un color, luego viene la segunda hilera con otro color y así sucesivamente. ¿Ven? Yo voy a ir combinando. Entonces aquí voy a comenzar con este rosadito. Voy a buscar uno de los puntitos, cualquiera. Voy a buscar este. Tejo una cadenita para ajustar y vamos a tejer medias varetas. Acá voy a hacer una lazadita y dentro de este mismo hueco tejo la primer media vareta. Ahí. Esta va a salir más gordita porque es la de inicio. Ahora, voy a levantar 3 cadenitas y dentro de la media vareta, en esta primera yo voy a pinchar la media vareta. En las sucesivas, ya se los voy a mostrar, voy a pasar por detrás. Pero como esta es la de inicio, no puedo pasar por detrás porque se me va a desarmar el punto. Entonces directamente pincho la media vareta y tejo 3 varetas. Ahí una, pincho en el mismo espacio, 2 y una más. 3. Ahora voy a saltar un punto, aquí tengo justo el del nudo, y en el próximo tejo esa media vareta como tejí en el inicio. Ahí, media vareta. ¿Ven? Entonces, logré bajar todo este abanico de varetas y ahora vamos a repetir el punto. Así hasta dar toda la vuelta. Que nos van a entrar 6 de este tipo de abanicos, digo yo, ¿no? Bueno, levanto 3 cadenas. Y aquí es lo que les mencionaba. Yo voy a pasar por detrás de la media vareta y tejo las 3 varetas como tejí aquí. O, si ustedes lo prefieren, siguen pinchando el centro de la media vareta. También pueden hacerlo. Pero en este caso, miren, voy a ir por detrás, por abajo, y tejo 1, 2 y la tercera vareta. Eso es todo. Entonces, otra vez, salto al punto que sigue y en el próximo tejo una media vareta. Y así hasta tener estos 6, digamos, pétalos se podría llamar también. Bueno, ¿ven? Entonces pasé con las varetitas por debajo y en la primera, solamente en la primera pinché la media vareta. Pero ustedes pueden repetir el mismo movimiento si lo desean. Y otra vez, repito. Igual, ven, paso por debajo, tejo las 3 varetas. Muy simple. Y la verdad que queda un hexágono precioso. Cuando vi este gráfico, muy bonito. Ahí, quien lo haya creado, muy lindo. Así que está para hacerlo y colocarlo en muchísimos proyectos. La verdad, muy, muy lindo. Bueno, me quedo tejiendo hasta llegar al final de la hilera. Acá yo ya corté la hebra porque con este color terminé. Entonces quería mostrarles dónde vamos a sujetar este último pétalo. Aquí, donde hicimos la media vareta, bueno, vamos a calcular ahí la parte superior de la media vareta y con un punto deslizado lo vamos a cerrar y con una cadenita hacemos el nudo. Ahí está. Bueno, acá está. Están las hilachitas para luego esconder todo esto. Ustedes saben que cada vez que hacemos un granny, esto es obligado. Bueno, vamos a seguir con el mismo movimiento, con estos mismos puntitos, pero miren dónde vamos a iniciar. Aquí en el extremo de estas 3 cadenitas
ahí. Bueno, puedo empezar acá o puedo empezar aquí abajo también, porque son los dos puntos donde vamos a sostener esta especie de abanico. Entonces, es lo mismo. Empiezo aquí o empiezo abajo. Acá tenemos que hacer una media vareta. Primero voy a hacer una cadenita de ajuste. Y acá mismo tomo la lazada y puedo tejer mi media vareta, o pueden hacer 2 cadenitas, que es la altura de una media vareta también, ¿sí? Bueno, hice mi media vareta igual que cuando iniciamos este trabajo. Levanto las 3 cadenitas y aquí, como es la primera, yo les comenté que pinchaba esa media vareta para sostener este grupo de 3 varetas que tengo que hacer para este puntito. Ahí me faltaría una. Listo. Tengo mi primer grupo. Aquí voy a tomar lazada y es lo que les mencionaba. Yo voy a pinchar sobre la media vareta donde sostuvimos este puntito anterior. Ahí la voy a encontrar. Ese es el extremo. Ahí dejo la media vareta que continúa. Y con esto logro bajar este punto. ¿Ven? Ahora va a ir uno aquí. Entonces levanto 3 cadenitas y acá voy a pasar por debajo de la media vareta, igual que hice en la hilera anterior, que también la pueden pinchar si quieren, también se los comenté en la hilera anterior. Ahí. Tomo lazada y vuelvo a estas 3 cadenitas. Estos son los 2 movimientos que vamos a hacer para toda esta hilera. Ven que voy a soltar hebra. Entonces van a hacer uno aquí arriba y uno nace de aquí abajo. Uno va a nacer en el extremo de estos petalitos y el otro va a nacer justo ahí en la unión. Y es repetir. Repetimos exactamente lo mismo. Nos vamos a encontrar con 12 de esta especie de petalitos. O sea que vamos a encontrarnos con el doble. Acá tengo un nudito, no importa, ahí voy a pinchar. Tejo la media vareta, levanto las 3 cadenas y repito este movimiento. Busco aquí el extremo. Ya iba a ser un punto bajo, la costumbre de ir a mucha velocidad. Es una media vareta, no es un punto bajo. Ahí. Y otra vez nace el mismo movimiento. Vieron que les dije, no era nada difícil, es precioso, vale la pena jugar con este gráfico tan bonito, este diseño tan bonito. Y ahí voy de nuevo hacia abajo. Acá llegué a la mitad del trabajo y se los voy a mostrar. Miren, ¿ven? Así tenemos que ir dando toda la vueltita y cuando llegamos aquí vamos a cerrar. Recuerden, donde está la media vareta, ahí cerramos y cortamos. Igual que la hilera anterior, es lo mismo. Solo que aquí estamos sumando cantidad de pétalos, estamos haciendo el doble, porque van 2 por cada uno que tenemos abajo, ¿sí? Es muy fácil, así que me voy a quedar jugando con esto hasta dar toda la vuelta. Y ya cambiamos al último color, que sería todo el borde. Vamos a enmarcar, yo había elegido un verde muy bonito, y vamos a enmarcar todos estos petalitos para que no queden sueltos. Así como está, muy bonita, para como un aplique, no sé, un ejemplo. Se hacen una pashmina, un chalcito puede ser de lanilla, de manta polar, y le aplican flores tejidas. Les digo que es una idea fantástica, queda divino y se venden muy bien. Data. Bueno, ahora vamos al marquito. Para el marquito tienen que prestar un poquito más de atención, porque nos vamos a manejar con distintos puntos. Me voy a ir aquí al extremo de las 3 cadenitas y voy a tejer, bueno, primero una cadenita. Yo siempre ajusto el primer punto con una cadenita,
son hábitos. Aquí voy a tejer un punto bajo, todo en el mismo espacio, o sea que entro aquí, tejo un punto bajo, una cadenita y otro punto bajo, ahí estamos. Cadenita al aire y ahora vamos a cambiar aquí. En el medio voy a pinchar una vareta, ahí, bien estirada. No la hago cortita, la hago bien alargada. Cadenita al aire, aquí, otra vez en esta esquina de las cadenitas, tejo un punto bajo. Tengo que encontrar las cadenitas para no pinchar la vareta, ahí. 1. Cadenita al aire y ahora voy a tejer una vareta. Esta vareta no va a ser tan estirada, una vareta común. Cadenita al aire y acá, en este que sigue, se vuelve a repetir este movimiento, los dos puntos bajos. Entonces, tejo uno, cadena al aire y el otro. Terminó la secuencia. Dos puntos bajos separados con una cadenita. Cadena al aire, vareta, bien estiradita. Cadena al aire, punto bajo. Cadena al aire, vareta, cadena al aire y se reinicia con los dos puntos bajos como hice ahí. Entonces, cadena al aire, me voy al medio, tejo una vareta un tanto alargada. Cadena al aire, tejo un punto bajo, siempre sobre el borde de las cadenitas. Cadena al aire, tejo otra vareta, ya esta no la estiro tanto, cadena al aire y tejo nuevamente esos dos puntos bajos. Con una cadenita al aire y viene el otro punto bajo. ¿Ven? Es como que vamos repitiendo. Estos son los laterales. Si ustedes se dan cuenta, ya estamos formando los laterales de lo que sería el hexágono. ¿Sí? Acá hice 2. Voy a hacer uno más y así van a ir repitiendo. Solo era prestar un poquito de atención donde iban ubicadas las varetas, las cadenas, los puntos bajos. Pero luego, como se repite, resulta mucho más simple. Ahí va de nuevo la vareta, cadena y nuevamente los dos que vienen juntos. Ven, que se me enganchó. Lo vamos a hacer de vuelta. Bueno, hasta acá llega mi amor, así que acá me voy a dar toda la vueltita para terminar esta hilera y ya les digo cómo lo vamos terminando. Ven que solito se va enmarcando y va trazando esas líneas rectas. La verdad, precioso. Me quedo a dar toda la vuelta. Miren qué bonito. Bueno, ahora nos faltaría una hilera más. En mi caso yo lo voy a seguir remarcando con este verde porque me gusta, pero si alguno audaz quiere cambiar, por ejemplo, no quiere hacer toda la vuelta en punto bajo, viene. Quiere hacer arcos, quiere hacer un hexágono más grande, ustedes ya saben, o cambiar de color. Saben que tienen que jugar, que es lo más divertido. Vamos a hacer así. Acá cerré la hilera, entonces voy a saltar dentro de ese arquito, dentro de esa cadena que dejamos al aire y repito el mismo movimiento. Acá voy a hacer punto bajo, cadena y punto bajo. Y luego vamos a ir haciendo puntos bajos, por ejemplo, acá tengo una cadena, punto bajo. Acá tengo una vareta, punto bajo. Acá vuelve la cadena, punto bajo. Y así vamos a ir enmarcando. Aquí estaba el punto bajo, bueno, punto bajo y así. Uno por cada punto que me encuentro. ¿Ven? Cuando llego a la esquina, aquí a este también le vamos a hacer. ¿Vieron que acá hay dos? Bueno, hacemos punto bajo y acá dentro de la cadenita, ahí, repetimos el mismo movimiento. Punto bajo, cadena, punto bajo. Ahí estamos. Y luego es seguir tejiendo acá punto bajo, en la cadena punto bajo y así hasta dar
toda la vuelta y en mi caso hasta aquí lo dejo, porque es una muestra que nos va a quedar muy bonita y que en algún momento seguro que algún proyecto, como hemos hecho la manta hermosa con todos esos granis que fuimos aprendiendo. Bueno, muchas gracias porque la verdad que me han dicho que les gustó mucho y que muchas se largaron a tejerla y las hemos hecho con estas muestras que hacemos en nuestra sección de técnicas, como estamos haciendo ahora en este momento este hexágono. Así vamos haciendo estas pequeñas muestras, estos pequeñas joyas, como los llamo, muchas veces, porque luego seguro que los vamos a emplear en algún trabajo. Y también nos van a dar ideas para algún tipo de proyecto que queramos hacer. Lo lindo es tenerlos, entonces, luego los podemos utilizar o de aquí mismo saldrá alguna idea. Acá estoy haciendo macana por hablar mucho, acá va un punto bajo. Pero bueno, lo lindo es tenerlos, si se puede, hacerlos. Y si no, por lo menos agendarlos para el momento que querramos tejer algo bonito. Bueno, me voy a quedar a dar toda la vuelta, pero miren cómo va quedando. ¿Ven? Bonito, bonito. Me quedo a dar toda la vuelta. Miren, amigos, ¿no es precioso? Bueno, ¿qué quiero contarles? Miren qué bonito. Para una manta, que es lo primero que a uno se le ocurre. ¿Será que yo soy fanática? Sé que hay muchas fanáticas de mantas porque con esta última muchas estaban encantadas con las mantas y que tejen muchas mantas. Bueno, miren este hexágono precioso. Recuerden que en esta sección de técnicas tenemos varios hexágonos y también cómo unirlos. Así que entren a esa sección que se van a sorprender con todos estos trabajos pequeños que son pequeñas joyas. Así que a disfrutar del tejido, a disfrutar de puntos nuevos, puntos que nuevos es relativo, vamos a hacer así entre comillas, porque nuestras abuelas, nuestras tías abuelas, nuestras bisabuelas tejían estas maravillas y nosotros simplemente recreamos, o por lo menos yo disfruto de esas creaciones anteriores que hemos visto pasar en la vida y lo lindo es recrearlas y ponerle un toque propio. Así que miren qué belleza, manta, no sé, almohadones, pie de cama, quizás un saco, ¿por qué no? La verdad, da para mucho. Muchas gracias, espero que les guste y nos estamos viendo en nuestro tutorial. Besitos, gracias.